Entonces, tenemos lo que es anestesia en odontología, ¿verdad? Y es importante repasar un poquito lo que es la definición de tanto lo que es anestesia como lo que es analgesia. Eh, una cosa es la analgesia, que es el hecho de provocar, que se provoca una desaparición natural o provocada de cualquier sensación de dolor. Dígase, yo hago o logro o quiero que la persona o en un tejido no sienta dolor. Ahora, ¿cómo yo logro un efecto de analgesia? A través de la anestesia, que no es más que una sustancia química que produce analgesia, produce esta pérdida o ausencia temporal de la sensibilidad y que se utiliza en cirugía. Entonces, de manera general, ¿cómo funciona? Básicamente, al cerebro le llega un estímulo, ¿verdad? Y por eso el cerebro manda a que uno reaccione y a denotar que está sintiendo dolor. Entonces, la anestesia viene como un bloqueo de lo que es esa transmisión del estímulo al cerebro y por lo tanto el cerebro no recibe la información de que está recibiendo dolor. Entonces, tenemos que tener pendiente que la anestesia es algo que se inyecta en el cuerpo y que por lo tanto es una sustancia que puede provocar un desbalance en todo lo que está dentro del cuerpo. Puede provocar, cuando hay una sobredosis de anestesia, podemos ver en el paciente lo que es una depresión del sistema nervioso central que se manifestaría como convulsiones. Una depresión miocárdica que es lo que significa colapso circulatorio y disminución de la presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Básicamente el paciente presenta una disminución de todo lo que es como su estado de ánimo. Bien, entonces, en el libro que yo les he escrito, de donde extraigo esta clase, es de Anestesia Local de Malamud. Se lo voy a recordar ahorita más adelante. Este cuadro lo tomé pim pum de ahí. Entonces, estos son signos y síntomas para recordar. Un signo es todo aquello todo aquello que se puede cuantificar. Y un síntoma es todo aquello que el paciente nos refiere. Bien, entonces, es importante que recordemos todos los signos: ansiedad, disartria, euforia, vómitos. Todo esto puede ser un signo de que nuestro paciente está pasando por una sobredosis. Bien, un síntoma puede ser gusto metálico, trastorno visual, pérdida de conciencia, nerviosismo. O sea, recuerden, un paciente no puede decir, no, mira, yo estoy 100% nervioso o yo tengo 10 miligramos de nerviosismo. Son cosas que el paciente nos va a relatar y que por lo tanto son cosas que no son tangibles. Entonces, sabemos que los anestésicos, un carpula de anestesia viene con la anestesia, pero también viene con otra sustancia, si así lo dice en su etiqueta, que es un vasoconstrictor. El vasoconstrictor, su función principal es contraer el vaso sanguíneo. ¿Qué yo logro con esto? Bueno, lo primero es que se reduce el flujo sanguíneo. Imaginemos que tenemos una manguera y esa manguera la apretamos. Eso es como la función principal de un vasoconstrictor. Y al apretar esa manguera, ¿qué produce? Que haya menos sangre. Bien, o sea, a través de esa manguera pase menos sangre y por lo tanto en la zona donde yo voy a hacer una cirugía, ocurra una disminución del sangrado, o sea, ocurra una disminución del sangrado donde yo voy a trabajar. Bien. Por lo tanto, ¿qué yo gano con esto, con obtener un menor sangrado? Una mejor visibilidad de donde yo voy a trabajar. ¿Por qué? Porque así como la saliva se le puede entrar en una restauración, en una operatoria, en una clase 1, en un molar inferior, y por eso utilizamos el dique de goma, asimismo yo puedo utilizar lo que es anestésico con vasoconstrictor para reducir el sangrado y por lo tanto tener una mejor visibilidad. También esto va a provocar que haya una absorción más lenta del anestésico. ¿Por qué? Porque los vasoconstrictores, o sea, recuérdense que en el cálculo yo tengo la anestesia y tengo el vasoconstrictor, ¿verdad? Entonces, donde yo deposito la anestesia y llega junto con los vasoconstrictores, los vasitos capilares alrededor de donde yo deposite esa anestesia van a provocar que las vías de escape de esa anestesia, donde yo la coloqué, que es el lado del nervio, sea menor, o sea, no tenga para dónde irse esa anestesia y por lo tanto el anestésico va a durar más tiempo haciendo efecto en donde yo lo ubiqué. Bien, al igual que vamos a obtener una mayor cantidad de anestesia en el nervio.
y, como dije anteriormente, un mayor tiempo de analgesia, dígase, más tiempo de esa anestesia en ese sitio, porque no tiene a dónde irse, haciendo su efecto de bloquear la transmisión de la sensación. Entonces, también va a provocar concentración, o sea, ¿qué yo voy a ganar usando vasoconstrictores? Concentraciones plasmáticas menores. Con plasma, eso lo encontramos, si se recuerdan, en la sangre, y eso va a provocar que haya menos riesgo de toxicidad. Entonces, ¿cómo yo sé, o sea, por qué se logra una concentración plasmática menor? Por el hecho de que el anestésico dure más tiempo donde yo quiero que haga su efecto por el efecto de que el vasoconstrictor no permite que se vaya rápido, entonces no me va a llegar tan rápido a lo que es el torrente sanguíneo y por lo tanto va a disminuir lo que es la toxicidad del anestésico en el torrente sanguíneo. Siempre pongo el ejemplo de que tengo una botella de vino, ¿verdad? Esa botella de vino, si yo me la bebo en 1 hora, no va a ser lo mismo que yo me la beba en 4 horas. ¿Por qué? Porque mi cuerpo va a tener todo ese tiempo para procesar el vino y por lo tanto no voy a obtener una embriaguez, o sea, tan marcada. Bien, eso es para que entiendan un poquito lo que es el efecto de concentración, de minimizar el riesgo de toxicidad del anestésico. Entonces, el vasoconstrictor que más se utiliza en anestesia, en odontología, ¿cuál es? La epinefrina. Bien, entonces, fíjense aquí cómo tenemos una comparación de un anestésico con vasoconstrictor, que es la epinefrina en este caso, y sin vasoconstrictor. Entonces, con una técnica infiltrativa, el tiempo de trabajo, el tiempo en el cual el anestésico hace su efecto, es de 5 a 10 minutos si no tiene vasoconstrictor, si no tiene esa sustancia que logra que los vasitos capilares se cierren y por lo tanto el anestésico no tenga dónde irse. Ahora, si tengo vasoconstrictor, fíjense cómo el tiempo de trabajo o el tiempo del efecto de la anestesia aumenta a 60 minutos. De manera personal, yo no hago una restauración clase 1 en 5 minutos. Me toma un poquito más de tiempo y por lo tanto, sí es muy importante y sí es una ventaja muy buena que nosotros tengamos la posibilidad de utilizar un anestésico con vasoconstrictor. Pero no todo es color de rosa, ¿verdad? Entonces, sí hay situaciones en las cuales lamentablemente no se puede utilizar vasoconstrictor. Entonces, fíjense en esta clasificación que es de la organización de la Asociación Americana de Anestesiología, donde nos dice, nos divide el paciente, nos clasifica el paciente en ASA 1, que es un paciente sano, no tiene ninguna condición sistémica, no está tomando ningún medicamento. ASA 2 es un paciente que presenta una enfermedad sistémica grave, pero se cuida. Hipertensión, diabetes, alguna otra cardiopatía. Un paciente fumador también se clasifica como ASA 2 porque ese cigarrillo se ve asociado a cuando se exacerba un cuadro clínico en diferentes pacientes y por lo tanto un paciente fumador no se considera sano. Bien. ASA 3 es cuando ya esa enfermedad sistémica grave que tiene el paciente empieza a limitar la funcionalidad del paciente. Por ejemplo, tenemos pacientes con bronquitis, con asma, pacientes que son diabéticos y no recuerdan la última vez que fueron a chequearse o ellos entienden que no necesitan ningún tipo de medicamento para controlar su azúcar. ASA 4 es cuando ya esa enfermedad sistémica grave empieza a presentar un riesgo para la vida del paciente. Por ejemplo, tenemos aquí un paciente con hemodiálisis, que es cuando se necesita filtrar la sangre, está en espera de un trasplante renal. Y por último, ASA 5, que es un paciente que ya está moribundo, o sea, se va casi a morir. Nosotros normalmente nos encontramos con pacientes ASA 1, 2 y 3. Bien, entonces, ¿cuándo sí usar vasoconstrictores? Cuando tenemos pacientes que son ASA 1, ASA 2. Obviamente todo esto lo confirmamos en qué momento, con la ficha clínica, el llenado de la ficha clínica y de la historia médica del paciente. Y cuando no podemos usar vasoconstrictor, cuando es ASA 3, ASA 4, ASA 5. Ahora, fíjense que hay de ASA 2 a ASA 3, hay una línea muy fina. Como si yo recibo un paciente que es ASA 3, ¿cómo yo logro volverlo ASA 2 para yo sí poderle colocar anestesia y eventualmente hacer mi procedimiento quirúrgico? Muy fácil. Lo primero que debemos de entender es que nosotros somos odontólogos y que por lo tanto lo que necesitamos es el permiso de un médico que atiende una enfermedad sistémica médica y que por lo tanto esa es la persona a quien nosotros debemos de dirigir el paciente para que confirme el estado de salud del paciente o lo controle, lo mejore y nos lo devuelva para atrás apto
para cirugía, apto para recibir anestesia. Bien, apto para recibir anestesia con vasoconstrictor, que es lo que estamos hablando en este momento. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que es diabético y llega a la consulta y me dice, mira, mi familia, mi mamá sufrió de diabetes, a mí un día me salió el azúcar alto y me dijeron que yo era propenso a ser diabético, pero yo no me volví a chequear. O otra persona que dice, no, mira, a mí me diagnosticaron con diabetes hace como 10 años, pero yo me lo controlo, yo me tomo un cafecito sin azúcar y yo trato de evitar la comida con azúcar y no he vuelto a chequearme y todo bien. Entonces, ese tipo de pacientes que son un poquito más peligrosos son aquellos que con más importancia tenemos que mandar al médico y decir, mira, paciente fulano de tal se presenta a la consulta y me dice y refiere sufrir de diabetes. Por favor, evaluarlo y confirmar que ese paciente se le puede colocar anestesia. Entonces, de allá para acá, del médico para acá, usted debe de regresar con un paciente con un permiso firmado y sellado con una fecha cercana, ¿verdad? Y que le diga a usted que sí ese paciente puede ser trabajado. Esto es un tema un poquito tabú o difícil de hablar, que es el cálculo de la dosis máxima. ¿Por qué? Porque habla de matemática, etcétera, etcétera. Entonces yo voy a hacer un breve repaso porque se supone, y yo entiendo que ustedes ya cogieron toda una clase de anestesia, pero lo voy a hacer en forma de repaso por si acaso. Independientemente de cualquier cosa que ustedes vean aquí, recuerden que ahí está mi correo, me pueden preguntar sin ningún problema. Si necesitan alguna otra aclaración en cuanto a todo lo que hemos visto hasta ahora y lo que vamos a ver después. Entonces, tenemos un paciente que se le va a inyectar un tubo de mipivacaína al 2% con vasoconstrictor y ese paciente pesa 50 kilogramos. Bien, entonces yo quiero saber cuál es la dosis máxima que yo le puedo dar y que yo le puedo inyectar a ese paciente. Recordando, un cartucho contiene 36 miligramos de anestesia y la dosis máxima recomendada, que es lo que vemos en el cartón, en donde viene la anestesia, es lo que nos da el fabricante. Bien, entonces la formulita es la siguiente. El peso del paciente, que acordamos que en el problema nos dice que es 50 kilogramos, fíjense que si es kilogramos, nosotros en República Dominicana medimos en libras. Para cambiar de libras a kilogramos se debe de multiplicar el kilogramo por 2.2 libras. Dígase, si mi paciente pesa 100 libras, yo multiplico, perdón, si mi paciente pesa 100 libras, yo divido 100 libras entre 2.2 y eso me va a dar el peso en kilogramos. Si lo quiero pasar al revés de kilogramos a libra, entonces ahí sí se divide. Pero bien, tomamos el peso del paciente en libras, lo pasamos a kilogramos y ese peso del paciente se va a multiplicar por la dosis máxima recomendada. Y eso nos va a dar a nosotros la cantidad de miligramos que ese paciente puede recibir por su peso y por la dosis máxima recomendada. Ahora, un carpule de anestesia, como dijimos ahorita, tiene 36. ¿Cómo yo sé cuánto tubito de anestesia yo le puedo colocar? Yo le puedo inyectar a ese paciente. Fácil. Yo obtuve 220 miligramos y lo que yo hago es que divido esos 220 miligramos entre 36, eso da alrededor de 6 puntos y algo, y ya sabemos que la dosis máxima de carpules de anestesia es 6 tubos de anestesia. Bien, este problema, si quieren pausan el video, traten de hacerlo ustedes primero y ya entonces a continuación le voy a presentar la respuesta. Si todavía con este ejemplo no lo entienden, me escriben y yo le trato de hacer una explicación un poquito más detallada. Esa es la respuesta al segundo problema. Bien. Entonces, una recapitulación. Tenemos lo que es el carpule de anestesia. Tiene varias partes. El anillo para donde se entra el dedo pulgar, el arpón donde se empuja la goma o la goma de silicona del carpule de anestesia y el cuerpo donde se coloca el carpule de anestesia. Tenemos agujas que pueden venir en tamaño pediátrico, mediano y grande. Bien, entonces, corto y largo. Tenemos el carpule de anestesia que es de suma importancia, siempre, siempre, siempre ver la fecha de vencimiento de este carpule de anestesia. Y no solo la fecha de vencimiento, sino confirmar si ese carpule de anestesia tiene o no epinefrina. Bien, y es importante no solamente yo evaluar
si tiene epinefrina o no, sino que mi asistente, quien normalmente me va a pasar ese carpul de anestesia, también les ayuda a ustedes a ver si es la fecha de vencimiento y si ese carpule tiene o no anestésico con vasoconstrictor. Porque si ustedes están atendiendo a un paciente que no puede recibir anestésico con vasoconstrictor, tienen que programarse antes que nada para decirle a su asistente, mira, este paciente es cardiópata o este paciente por tal enfermedad sistémica no puede recibir anestésico con vasoconstrictor y por lo tanto no me dé ni uno. Bien. Entonces, ya sabemos cómo se arma un carpul de anestesia. Esto de aquí es la técnica de cucharilla, que es básicamente siempre tener pendiente que para yo colocarle la tapa, la aguja del portacarpule, se debe de hacer con una sola mano dirigiendo la aguja hacia la tapa que esté colocada en la bandeja. Un pequeño truquito para que la tapa no le salga rodando la bandeja es colocarlo entre la pinza de algodón y así no se mueve, está inclinado un poquito hacia arriba y es más fácil colocarla de nuevo. Entonces, este señor aquí es alguien que ustedes entiendo que ya deben de conocer y que es importante de vez en cuando repasarlo. Bien, entonces vamos a darle un uso a estas imágenes, pero tienen que entender que lo que viene ahora, en breve, al final que vamos a hacer unos ejercicios, va a depender mucho de su conocimiento de anatomía. La anestesia, si usted no sabe anatomía, es muy probable que pues, por la mejor técnica y la mejor mano que usted tenga, el paciente no la coja si usted no sabe determinar qué nervio usted quiere anestesiar y qué áreas usted quiere lograr que el paciente no le duela. Entonces, recordando, mientras más hacia apical, mientras más hacia la base y a la raíz de ese nervio yo me dirija, voy a bloquear una área mayor. No es lo mismo yo colocar la anestesia aquí cerca de la corona del diente a colocarla más hacia apical y que por lo tanto, fíjense cómo voy a bloquear toda esta parte de aquí en comparación con esta partecita de aquí. Tenemos lo que es la técnica infiltrativa, la técnica intraligamentosa, la técnica troncular, que son todas aquellas que nos van a ayudar, dependiendo del procedimiento que yo quiera hacer, a que nuestro paciente no sienta dolor. Bien. La intraligamentosa es aquella que nos ayuda a lo que es reforzar tanto la técnica troncular como la técnica infiltrativa. Entonces, ¿por qué es necesario repasar todo esto? Primero, para nosotros saber qué era lo que estaba pasando con nuestro paciente y poder confirmar si el paciente puede o no recibir anestésico con vasoconstrictor. ¿Por qué es importante lo que les dije sobre la anatomía? Porque ustedes no van a ver esto, ni esto, ni esto cuando el paciente llegue a la consulta. Ustedes lo que van a ver es esto. Entonces, el ejercicio consiste en lo siguiente. Si yo tengo una restauración que hacer o un tratamiento de canal o una extracción, que estamos hablando de esta clase de cirugía, vamos a decir que es una extracción. Si yo quiero extraer el número 13, ¿verdad? Si yo quiero extraer el número 13, ¿cuál es el nervio que yo debo de anestesiar? ¿Y cuál es esa zona de punción para yo lograr anestesiar ese nervio? Bien, entonces, lo primero que yo debo de pensar es, ¿cuál es el procedimiento que voy a hacer? Si yo voy a hacer un tratamiento de canal, la zona que se va a lastimar es el diente de esa pieza. Pero si yo voy a realizar una extracción, ¿cuáles son aquellas zonas que yo voy a lastimar? Yo voy a lastimar la encía porvestibular de esa pieza, voy a lastimar lo que es la pulpa de ese diente y voy a lastimar la encía palatina de esa pieza. Entonces yo tengo que, ya que yo sé cuál es el procedimiento que voy a hacer, cuáles son las zonas que voy a lastimar, mi segundo pensamiento tiene que ser cuáles son los nervios que le dan la sensación a todas esas zonas que yo dije y que por lo tanto son aquellos que debo de anestesiar. Entonces, tanto la pulpa de ese número 13 como la encía vestibular vienen inervadas, si vamos al dibujo, están inervadas por, fíjense aquí el número 13 y la rama del nervio alveolar superior anterior. Bien, entonces con este nervio ya yo estoy segura de que cuando yo logre anestesiarlo
no le va a lastimar al paciente, no le va a doler ni la encía vestibular ni la pulpa. Recuerden que ahorita te decíamos que tenemos también encía palatina que se va a lastimar al momento de hacer la extracción. Entonces, ¿quién inerva esa encía palatina? Si buscamos aquí, recordando que tenemos el agujero incisivo aquí y por el cual sale lo que es el nervio nasopalatino, que le da la inervación de canino a canino en la zona palatina. Bien, entonces, ya yo sé cuáles son los nervios que debo anestesiar. Ahora, si ya yo tengo a mi paciente enfrente de mí, estoy retrayendo la encía con el labio con el espejo, ¿dónde es la zona que voy a introducir la aguja para lograr que esa anestesia que yo le estoy inyectando sí tenga efecto? Empecemos por el más fácil. El nervio nasopalatino sale por la aguja, por el agujero naso incisivo, y por lo tanto, si yo coloco mi anestesia aquí, vamos a hacer un pequeño dibujo. Sale por aquí, ¿verdad? Y se dirige de canino a canino. Entonces, mi zona de punción, como la inervación va desde el agujero hasta la pieza que yo voy a trabajar, yo la puedo colocar o en esta zona de aquí del mismo agujero nasopalatino, o la puedo anestesiar a mi paciente justo en la zona donde yo voy a trabajar y me va a quedar cubierta toda esta encía de aquí. Bien, entonces si nos vamos a la grafiquita, yo voy a tener una mejor probabilidad de que mi anestesia tenga efecto, o sea, para que la anestesia tenga efecto en la encía y en la pulpa, y yo debo dirigirme ¿a dónde? Hacia la zona apical de donde se une, de donde entra ese nervio a la raíz y le da la inervación a la pulpa del diente y también a la encía vestibular. Entonces, fíjense cómo en mi zona de punción sería dirigiéndome hacia el ápice de esa pieza para lograr anestesiar todo lo que es la encía vestibular y la pulpa de esa pieza. Bien, entonces, eso fue para el número 13. Pero ahora, si fuera para el número 16, tengo que anestesiar igual la encía vestibular, la encía palatina. ¿Cuáles son los nervios que me inervan el primer molar superior derecho? Si vamos a nuestra clase de anatomía, vemos que el molar superior, el primer molar superior está inervado por dos nervios: el nervio alveolar superior posterior y el nervio alveolar superior medio. Bien, entonces, si yo quiero anestesiar ambas ramas, si yo me concentro dirigiéndome hacia el fondo del surco, puedo lograr que ambas ramas sean anestesiadas. Bien, ahora eso me incluye lo que es la pulpa y la mucosa vestibular. Pero entonces, si yo necesito anestesiar lo que es la encía palatina, que está aquí, debo de pensar nuevamente qué la inerva. Entonces, si vamos a nuestro grafiquito, podemos ver que por aquí viene este señor de aquí que se llama el nervio palatino mayor. Bien, o nervio palatino anterior. Entonces, fíjense que en el trayecto hasta el primer molar, yo puedo colocarme anestesia o dirigiéndome, igual como hice con el nasopalatino, justo donde emerge el nervio palatino mayor, o si sigo el trayecto, puedo ubicarme igual justo antes del primer molar y ahí logro interrumpir su inervación. Puede ser aquí, como puede ser ya un poquito más cerca de lo que es el agujero por donde sale el palatino mayor. Bien, entonces, este tipo de ejercicio es importante realizarlo antes de yo sentar a mi paciente. Si yo todavía no he hecho mi técnica, si todavía no he colocado mi primera técnica de anestesia, es importante yo hacer este ejercicio varias veces, viendo fotos, viendo las fotos de anatomía. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual usted esté con su paciente y lo vaya a anestesiar, usted quiere asegurar que su paciente no sienta dolor cuando usted vaya a trabajarle. Bien, o sea, todo eso es el propósito de colocar una anestesia. Entonces, por ejemplo, si yo quiero extraer esta pieza, el número 44,
el nervio que le da que lo inerva, valga la redundancia, es el nervio dentario inferior, que viene por dentro de la rama, y me inerva lo que es la pulpa de esa pieza. Bien, ahora mi encía vestibular de esa pieza, que sería aquí, me la inerva ¿quién? El nervio mentoniano. Bien, fíjense cómo el nervio mentoniano sale del conducto del nervio dentario inferior por el agujero mentoniano e inerva, fíjense estas raícitas aquí, inerva todo lo que es la encía vestibular en anterior inferior. Entonces, para yo anestesiar esas estructuras que hemos visto, tanto el nervio mentoniano como el nervio dentario inferior, utilizamos dos técnicas. La troncular para el nervio dentario inferior, y me va a quedar cubierto tanto el nervio lingual, fíjense aquí cómo está. Si yo hago una técnica troncular en inferior, la anestesia normalmente se deposita y fíjense cómo la anestesia va a llegar al nervio dentario inferior y al nervio lingual, lo que me va a permitir a mí bloquear la sensación de la pulpa de ese diente y la encía lingual de esa pieza que voy a extraer. Entonces, ¿qué me falta? Lo que es la encía vestibular, y yo debo dirigirme hacia el agujero mentoniano para bloquear todas estas raícitas que me inervan esa encía vestibular. Bien. Entonces, si tengo lo que es la extracción del número 47, hago el proceso de nuevo. ¿Cuál es el procedimiento que yo voy a hacer? Una extracción. Entonces, en esa extracción se va a lastimar la pulpa de ese diente, la encía vestibular y la encía lingual. Entonces, donde yo voy a punchar, o sea, voy a infiltrar mi anestesia para lograr que toda esa zona se bloquee. Entonces, ¿cuáles son esos nervios? El nervio que inerva la encía vestibular es el nervio bucal. El nervio que le da la sensación a la pulpa de ese diente es el nervio dentario inferior, y el nervio lingual es quien le da la sensación a la encía lingual. Bien, entonces en una técnica troncular, al igual como hicimos para el premolar, logramos anestesiar lo que es el nervio dentario inferior y el nervio lingual. Y para la técnica, utilizamos una técnica infiltrativa en el fondo del surco, más o menos en esta zona aquí, para anestesiar lo que es el nervio bucal. Bien, bien, entonces, toda esta clase, como les dije anteriormente, yo la extraje de lo que es este libro, Manual de Anestesia Local de Malamed. Este libro aparece muy fácil en internet, lo escriben a sí mismo, descargar PDF. Bien. Si necesitan repasar específicamente o quieren incluso rellenar ciertas lagunas que le hayan quedado de clases anteriores que han recibido de anestesia. Entonces, lo que me interesa del tema de anestesia local es básicamente entender la importancia del riesgo que se toma al momento de colocar una anestesia a un paciente, tanto por el uso de vasoconstrictor como los efectos secundarios que puede causar una sobredosis de anestesia. También me interesa la parte de la dosis máxima recomendada, porque antes de uno planificar una cirugía es importante saber cuál es el límite que yo tengo de carpules que le puedo poner a mi paciente. Bien. También me interesa la parte, obviamente, que dimos hace poco, que es dónde ustedes van a colocar anestesia dependiendo del grado de trauma que vayan a causar. Bien, les recuerdo que pueden escribirme si hay algo que no entienden, me dejan saber.